por medio de este sistema, Señor, que podamos estar juntos para poder estudiar este mensaje, para estudiar esta palabra, Señor. Gracias por mis hermanos que están conectados allá en México, Señor. Te pido que me ayudes también a poder expresar y explicar bien este mensaje, Señor. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok. Ya abrieron su clase ahí, ¿verdad? Sí. Dice al inicio, homilética 1.3, las ilustraciones. Como entrada dice, volvemos al tablero de estudio después de haber formado una escalera con peldaños principales y peldaños auxiliares, que de manera oficial le llamamos bosquejo con divisiones y subdivisiones. Para este punto debemos considerar que el bosquejo que hemos formado debería ser suficiente para poder exponer el mensaje, aunque de una manera básica. ¿Se acuerdan que hace tiempo hablábamos que cuando tuviéramos ya un bosquejo con divisiones, ya era explicable, se puede considerar un bosquejo? Pero ahora ya tenemos un bosquejo con divisiones y con subdivisiones. Quiere decir que estamos un poquito más avanzados que antes de eso. Ahora, dice el siguiente punto, dice, claro está que cada punto que hemos organizado tiene que ser desarrollado generosamente para poder tener a mano la información que queremos llevar a los oyentes. Ningún punto de los anteriores carece de importancia, aunque de manera práctica les hemos dividido en peldaños principales y auxiliares. Sin embargo, pese a llamarse peldaños auxiliares, tienen una gran importancia para la buena exposición del tema. Recordemos que los peldaños principales cargan el peso de mantener unidos los largueros, que son oyentes, propósito, tema y texto, y hacer nuestra escalera funcional. Imaginemos, hermanos, que estamos de fortalecer un poco más nuestra escalera. Si ya tenemos peldaños auxiliares, ya la tuviéramos decir más formada, pero ¿cómo podríamos hacer para que una persona decidiera subirse con más confianza a nuestra escalera? Esos son las ilustraciones. Por eso dice un poquito más abajo. Sin embargo, aún con todo lo que hemos logrado, nos encontramos que podríamos hacer más fácil el acceso a nuestra escalera si ponemos algunos refuerzos que faciliten a comprender los pasos anteriores que hemos logrado. Al predicar la palabra de Dios, todas las ayudas son bienvenidas, con tal de lograr el propósito de mostrar el mensaje de Dios a los oyentes. A estas ayudas las podemos llamar refuerzos en nuestra escalera, pero oficialmente los llamaremos ilustraciones, y encontrarlos no es cosa sencilla. Pero esta clase tiene el propósito de ayudarnos a lograrlo. Dice el siguiente punto, a medida que vamos familiarizándonos con este recurso, será más fácil su empleo, aunque nunca se termina el riesgo de usarlos de una manera adecuada. Inadecuada, perdón. ¿Qué riesgos podríamos tener? Deme una opinión. ¿Qué riesgo podríamos tener nosotros si utilizáramos una ilustración inadecuadamente? Vamos a llegar a eso, es obvio, pero quisiera su opinión ahorita. Pues cambiaríamos la idea del mensaje que queremos dar, ¿no? Cambiarlo, ¿verdad? Sería cambiar, hay el riesgo de correr la idea del mensaje. O otra cosa, yo no alcancé a escuchar. ¿Lo pueden repetir?
Exactamente. Probablemente si usáramos una ilustración equivocada, desviaríamos el propósito de llevar al oyente. ¿A dónde queremos llevar al oyente? ¿Se acuerdan en las primeras clases que tuvimos? Exactamente, alcanzar la fruta, alcanzar el top de la escalera que nosotros estamos edificando. Entonces, basado en esto, tendríamos que tener mucho cuidado con las ilustraciones que vamos a usar. Dice, conforme avancemos esta clase, nos será más fácil poder entender el valor de las ilustraciones, ya que su uso facilitará en buena medida el poder explicar la idea del mensaje. Si hacemos poquita memoria, podríamos pensar en los mensajes que nosotros hemos escrito o que ustedes han escrito. ¿Qué tipo de ilustraciones han usado? O si no han usado ilustraciones aún. Por ejemplo, el hermano Rubén tuvo una participación hace algunos días y usó una ilustración. ¿Cuál fue? Sí, hace algunos días usted tuvo la oportunidad de predicarnos ahí en la iglesia un miércoles y usó algunas ilustraciones. ¿Se acuerda alguna de ellas que pueda mencionarnos? ¿Qué ilustraciones usó? Ajá. Exactamente. Ok. Dice al principio, bueno, antes de eso dice, es importante conocer e identificar las ilustraciones que queremos usar. Así podremos hacerlo de una manera adecuada. ¿Qué es ilustrar? Empieza con el punto número 1. ¿Qué es ilustrar? Dice, la ilustración es una forma de ayudar a explicar un tema o propósito que verbalmente ya explicamos, pero aún quedan puntos sin claridad. Sin embargo, la mejor manera de explicarla es mostrando sus características y propósitos, poniendo varios ejemplos que nos indiquen su función. Por ejemplo, la función o propósito de ilustrar es lograr, con una comparación, darle más claridad a una idea que queremos exponer. Antes de ir a los ejemplos, yo sé que ustedes ya leyeron esta clase. Hermano Javier, ¿podría darme un ejemplo de una ilustración para identificar a un hombre, o si el mensaje se tratara de hombres incrédulos, qué ilustración nos podría dar? Pues pudiera ser lo del apóstol Tomás. El apóstol Tomás. Sí, Incluso si quisiéramos nosotros, o si quisiera el hermano Javier, no solo pondría las palabras de mencionar al apóstol Tomás, podría poner una imagen del apóstol Tomás con una cara de incredulidad. Así es. Eso es ilustrar a las personas que nos van a escuchar. No siempre tendremos una computadora o una imagen que podamos presentar, pero sí tendremos más recursos que podamos usar. Entonces, dice los ejemplos que puse aquí. 1. El corazón de este hombre es una roca. ¿Qué es lo que ilustra? La dureza de la persona. La dureza de la persona. Es fácil mencionar eso y decir, no, este hombre tiene una roca por corazón. Y con eso podríamos decir muchas cosas que identifican que es una persona insensible a las necesidades, insensible al amor de Dios, insensible a
inmisericordia. O dice, esta persona es un pan. Es lo contrario. A ver, por ahí puso un mensaje, hermano Topacio, que no están escuchando bien ellos. ¿Ustedes sí? Sí, pues, bueno, al menos yo sí. ¿Andé? Sí, igual yo. Entonces, probablemente el problema sea en el teléfono de Topacio, porque yo también los escucho muy clarito a ustedes. Es que está ahorita acá queriendo llover, a lo mejor en esa zona. Hay Sí, puede lluvia, ser eso. puede dificultar también eso. Sí. Bueno, Sí, por mi vamos a... casa yo entonces por eso se está cortando. entrenando, pues. Por eso se está cortando. Bueno, vamos a seguir un poquito más adelante. Entonces dice, el ejemplo número 3, mi vida es una tormenta, ilustra los momentos difíciles que está pasando la persona. O soy un témpano de hielo, ilustra el frío que está pasando cierta persona, ¿verdad? Punto B dice, es como prender la luz en una habitación a oscuras. Imagine usted que se mete en una habitación y que mentalmente sabe en dónde están los zapatos, en dónde está su teléfono celular, en dónde está, no sé, una camiseta que usted dejó por ahí. No es igual de fácil que usted las busque en la oscuridad a que prenda la luz, ¿es cierto? Así es. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos qué hacemos con las ilustraciones? Facilitar al que busca las verdades, exponiéndolas de una forma más digerible para ellos. Recordémonos que el Evangelio de Cristo no es tan sencillo de entender. El mismo Pedro lo dice, que hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales nuestro hermano Pablo dice, de los cuales algunos indoctos las tuercen. Pero entonces, es el propósito que nosotros debemos de fijar bien al poner o a enseñarnos a usar las ilustraciones. Ahora, dice, cuando hablamos de luz, estamos en el punto B, cuando hablamos de luz nos referimos a exponer con mayor claridad un punto que no la tiene o que puede haberse quedado un poco o nada de entendimiento. ¿Qué es una ambigüedad, hermana Aranza? Ok, ¿y cree usted que eso nos puede suceder a nosotros predicando? Entonces, ese es el propósito, de que nosotros no dejemos una frase en ambigüedad. O se dan cuenta ustedes que en un pasaje bíblico el contexto es muy importante para poder dar una explicación o un entendimiento de lo que queremos hablar, y cuando nosotros no conocemos el contexto, una buena ilustración puede meter a los oyentes en el contexto adecuado, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Buenas Okay. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, nene. Una disculpa por la tardanza. Buenas tardes. Entonces, decimos un poquito más adelante, las ambigüedades son un riesgo para el buen entendimiento del mensaje, por lo tanto, arrojar luz a nuestro mensaje reduce mucho el riesgo de las ambigüedades. La función de la luz es sin duda evitar que las personas puedan desviar el propósito del mensaje, conduciendo al oyente a una verdad clara. Entonces, algunos de ustedes, bajo los términos que hemos oído ahorita, porque todavía nos faltan otros, bajo los términos que hemos oído ahorita, a grandes rasgos necesito que me describan qué son las ilustraciones. Pues puede ser imágenes, frases
que se pueden, que nos puedan dar la idea de lo que queremos explicar más directamente, comparándolo con frases de algunos otros textos bíblicos que puedan ser comparados con lo que queremos decir. Ok, exactamente. ¿Alguna otra opinión? Ok, me parece muy bien. Hasta ahorita lo hemos entendido muy bien. Pero en el punto C dice que también son una característica que son un punto de comparación. Es un medio para comparar dos puntos distintos. Ahora, escuche esto, ya no sé si ya lo leyeron ustedes, pero se los voy a repetir. Dice, la comparativa también ayuda bastante a explicar el punto que queremos dar, pero no siempre una comparativa tiene que tener semejanza. ¿Cómo está eso? Bueno, veamos una comparativa al principio. Dice, puede tener semejanza como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ahí tenemos que el ciervo y el alma semejanza. El ciervo tiene un gran deseo por el agua y el alma de esa persona tiene un gran deseo por Dios. Pero por ejemplo, Mateo 7, 13, 14 dice la puerta ancha y también dice la puerta estrecha. Ahí hay un comparativo que es completamente contrastante para hacer notar ¿de qué nos serviría, hermano Rubén o hermana Topacio, si está escuchando? Hermano Dustin. Pastor, yo lo veo cuando de las ilustraciones nos ayudan porque, bueno, yo lo veo de otra manera, muchos son visuales, entonces no todos son auditivos y el hacer la comparación con una ilustración, pienso que es más entendible el mensaje. Sí, exactamente. Eso que dice el hermano Topacio tiene mucho sentido. La mayoría, yo en lo personal, la mayoría de las ilustraciones deberían de ser visuales. Claro que muchas son narrativas, pero si ponemos, si ponemos algunas comparativas visuales como ayuda para nosotros, podríamos ver el contraste entre una cosa y otra, y eso nos ayuda bastante a dar a entender nuestro mensaje. Ahora, vamos al punto B, al punto D. Las ilustraciones pueden usarse como repetición de un punto importante sin decir las mismas palabras. Veamos los ejemplos. Me están siguiendo ahí en la gráfica, ¿verdad? En las hojas. En las hojas. Dice, punto D. Pueden usarse como repetición de un punto importante sin decir las mismas palabras. Por ejemplo, si hablamos del amor inmenso de Dios, podríamos usar la ilustración del mar. Es decir, ni el mar, con su gran inmensidad, podría igualarse en tamaño al amor de Dios. Esa ilustración nos hace saber que el amor de Dios es mucho más grande que el mar. Otra, si hablamos de la astucia del enemigo, para compararlo, podríamos usar una serpiente. Esa comparativa de decir, de la manera que la serpiente acecha a sus presas, así el enemigo acecha a los hijos de Dios. ¿Qué es ahí la ilustración? ¿Qué elemento tenemos para ilustrar? La forma como se comporta, por ejemplo, la serpiente. Sí, pero en sí, ¿cuál es el objeto de comparación? De ver, por ejemplo, aquí en la astucia del enemigo, para que podamos usar una serpiente,
de manera que la serpiente acecha sus presas. O sea, hace la comparativa de cómo alguna persona o el enemigo acecha al cristiano. Ajá, sí, pero ahí el objeto que nosotros estamos utilizando para la comparativa es una serpiente. Sí, Y pero en el anterior, el objeto que estamos usando es el mar, ¿verdad? Ahora, abajo hay una nota. ¿Alguien puede leer la nota, por favor? El predicador está en libertad de usar ilustraciones verbales o físicas. Es decir, para poder ilustrar la cobertura de Dios, podemos mencionar un paraguas. Pero también podemos presentar en paraguas en físico si eso nos va a ayudar mejor manera para presentar la verdad divina. Supongamos que usted está predicando y de repente usted saca ese paraguas y se lo pone aunque no esté lloviendo. Y la gente usted le va a llamar la atención a la gente de que usted saque un paraguas. Fue algo inusual. Lo primero que pueden pensar es, ¿por qué saca ese paraguas? Pero ya metió a la gente en una interrogante que le va a resolver usted en el momento y va a causar un impacto en la recepción del mensaje. Es decir, estamos tapados con el paraguas y decimos, tal vez usted se pregunta por qué estoy usando este paraguas. Porque es de la manera que Dios cubre a sus hijos. Dice la palabra de Dios que bajo su manto estamos cubiertos. Entonces, esa explicación que dio, habiendo utilizado el paraguas, deja un impacto más que las puras palabras en una persona. Por eso usaba yo este ejemplo. Entonces, usted tiene la libertad de usar ejemplos verbales o ejemplos físicos, visibles, palpables. Cierta ocasión, una hermana que les enseñaba en una iglesia a otras personas, sacó una rama de almendro y la presentó a la iglesia, tratando de emular lo que el Señor le dijo a Jeremías sobre la rama de almendro. Se me hizo interesante que hizo, y nosotros podemos utilizar muchos tipos de ilustración también para eso. Dice más abajo, Jesús usó distintos elementos físicamente para ilustrar su mensaje. Por ejemplo, usó un pan para ejemplificar su propio cuerpo. ¿Se acuerdan de eso? sí, la última cena. La Santa Cena. En la Santa Cena. Usó a un niño para ejemplificar la inocencia. Usó una higuera que no daba fruto para ejemplificar a las personas que no cambian sus vidas. Ahora, el solo hecho, yo quiero que enfoque un poquito su mente a esto. El solo hecho de Jesús haber dicho que arrancaran la higuera causa sensación. Podríamos pensar, bueno, ¿qué le importaría a Jesús una higuera que no daba frutos si su mensaje era de salvación? Es que en realidad el hecho de que la higuera no diera frutos no era importante para Jesús, pero la usó para ejemplificar a las personas que no estaban recibiendo el mensaje y cambiando sus vidas. ¿Verdad? A veces nosotros vamos a usar ejemplos o vamos a usar ilustraciones que de principio no se van a entender. Pero en cuanto usted explica la ilustración, eso queda en la mente de las personas. En verdad que a mí me ha grabado mucho las ilustraciones que recibí a través del tiempo por predicadores. Y eso es una muy buena opción de reforzar nuestra escalera. Entonces, vamos al punto hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta? No, ¿No? ¿Todo está No, bien? todo bien, todo bien. Ok. Vamos entonces al punto 2. ¿Dónde podemos encontrar las ilustraciones? Es una buena pregunta que tendríamos que resolver analizando todas las posibilidades, ya que no solo en la Biblia podemos hallar ilustraciones que nos ayudan a esclarecer un punto. La fuente de las ilustraciones es inagotable.
responsabilidad de ustedes familiarizarse para encontrar ilustraciones adecuadas al mensaje que van a dar. Ustedes tienen que practicar eso, así como practicamos cosas como la escritura, como la lectura, como el cocinar o cosas como esas. A medida que nosotros utilicemos las ilustraciones, nos va a ser más fácil usarlas después. Bien, podemos encontrar, punto A, podemos encontrar historias muchas en la Biblia. Por ejemplo, la caída de los muros de Jericó puede ilustrar la caída del mal. La apertura del Mar Rojo ilustra que Dios puede también abrir corazones duros. El arca que Noé construyó puede servir para ilustrar la nueva vida en Cristo Jesús. Y la mujer encorvada de 18 años ilustra con corregir nuestro camino de muchos años, que de muchos años había estado desviado. Pero hay ilustraciones ocasionales, esas son las bíblicas, y es una fuente inagotable también de ilustraciones, pero hay las ilustraciones ocasionales. Y dice, las ilustraciones ocasionales son muy comunes en los predicadores. Estas se encuentran en todos lados y muchas veces ocurren en nuestra comunidad o hasta dentro de nuestra propia familia. Un ejército vencedor en una guerra reciente puede ilustrar el ejército de los ángeles del Señor, que es invencible. Un golpe de estado ilustra la sublevación de Absalón sobre su padre David, y una boda ilustra también la vida de nueva en Cristo Jesús. Ahora, si todos están escuchando, tomen un minuto para que me den un ejemplo de estas ilustraciones ocasionales. ¿Qué es y qué ilustra? Tómense un minuto y búsquenme una ilustración. El que la tenga va diciendo, yo la tengo, y la va diciendo. Muy bien, muy buen punto. Y si se fijan, estamos actualizados, la mayoría de personas estamos actualizados con esas noticias porque son constantes en el mundo común, ¿no? En el Facebook lo ves cada rato, en las noticias lo ves cada rato. Entonces, ese tipo de ejemplos que están sucediendo, que son ocasionales, son muy buena oportunidad para ilustrar algo que queremos decir. ¿Alguien más? Pastor, ¿me puede hacer otra vez la pregunta? ¿O qué era lo que me ha dicho? Es que buscaran una ilustración ocasional, algo que a ustedes les venga en mente, que haya ocurrido, que esté ocurriendo, que conozcan, que sea del conocimiento general, que ilustre algo que queremos enseñar. Voy a darles, por ejemplo, otro ejemplo. Yo voy caminando ahorita por esta carretera, vamos del norte de California hacia el sur de California, y acabo de pasar por una huerta donde sus árboles están secos. Esa es una ilustración de las almas sin Cristo en su corazón. Y puedo mencionarla al pasar por esa carretera, una huerta de almendra, de árboles de almendra, todos estaban secos, como si Cristo se hubiera alejado o la mano de Dios se hubiera alejado de esa huerta. Así el hombre sin Cristo también está seco por dentro, como lo ilustró también el profeta Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos.
A ver. Ok, esa es una ilustración de contraste. ¿Sí se dieron cuenta que es una ilustración de contraste? Es lo que hablábamos hace ratito, el contraste de la dificultad para acceder a un político en contraste con la facilidad para acceder a Dios. Esa ilustración se llama ilustración de contraste. ¿Alguien más? Parecía fácil, ¿verdad? Hermano Topacio. Hermano Jorge. Pastores que tuvimos como problemas de conexión y Okay. por eso se desconectó de su celular y ya escuchamos, nos perdimos de lo que dijeron. Ok. Entonces, por lo menos tenemos dos más que sí nos pueden opinar. Algo que Pues se... pienso que como en los ríos, ¿no? O sea, cuando Ajá. se ve bonito el agua fluir y todo y no se estanca, pues es más bonito y podemos decir, podemos predicarles que como ríos de agua viva que somos nosotros, bueno, que los ríos de agua viva son lo que Dios pone en nosotros como una corriente de su espíritu y de su amor para poder predicar, no sé, a los demás el evangelio o a los Sí. que nos importan los demás. Ok. Esa es una semejanza o esa es una ilustración de similitud, como veíamos hace rato. Si se dan cuenta, ustedes van a empezar a aprender a identificar las ilustraciones de una manera correcta y las pueden catalogar y usarlas en el momento necesario, porque para encontrar o utilizar una ilustración se necesita analizarla, pero a la medida que ustedes tienen ya facilidad en el momento, estando en el mismo púlpito, en el momento pueden utilizar ilustraciones que en ese momento Dios pone en su corazón y en su mente, pero necesitan tener esa práctica de estarlo haciendo constantemente, ¿verdad? ¿Vamos bien? Amén. Ok. Ahora, Sí, los ejemplos que tenemos ahí dice, ilustraciones naturales. Vamos a las ilustraciones naturales. Dice, las ilustraciones naturales son de gran beneficio y estas también pueden ocurrir dentro del lapso en que nosotros desarrollamos el mensaje. Imagínense ustedes que están escribiendo un mensaje para darlo el domingo y de repente empieza a temblar y dura 1 minuto el temblor y hay algunos desastres naturales alrededor donde usted vive. Es una buena oportunidad para utilizar una ilustración del poder y de que podríamos salir afectados en esa ira o en ese poder de Dios. Entonces, ¿qué son las ilustraciones naturales? Pueden ser benéficas o pueden ser catastróficas. Veamos, por ejemplo, las ilustraciones naturales de bienestar. Una lluvia que cae y refresca el lugar donde estamos puede ilustrar el refrescante amor de Dios. Un árbol cargado de frutos ilustra la generosidad de Dios. Una nieve
o la nieve ilustra la forma en que Dios nos limpia cuando le aceptamos como nuestro Salvador. Y un río ilustra el agua de vida que Jesús puede darnos a nosotros. Entonces, vemos cómo tenemos acceso a todas esas ilustraciones más fácilmente, pero no las vemos. ¿Saben por qué no las vemos? Les voy a decir por qué no las vemos. Porque cuando empezamos a escribir un mensaje, lo primero que hacemos es preocuparnos por el mensaje. ¿Sí les pasa o no? Sí. Y no dejamos esa libertad al Espíritu para que el Espíritu pueda ver todo lo que le puede servir para predicar a Jesús. Tratemos de imitar a Jesús en ese aspecto. Jesús, por donde iba, utilizaba las ilustraciones naturales, ocasionales, familiares. Todo eso que Jesús usaba está al alcance de nosotros. Podemos usar esas ilustraciones con libertad. Por ejemplo, hablamos de las ilustraciones catastróficas. Dice, es también común que se utilicen los desastres naturales para ilustrar una idea a nuestro mensaje. Por ejemplo, un terremoto sirve para ilustrar el juicio de Dios. Un incendio para predicar sobre la destrucción de los impíos. Un apagón de energía ilustra un mundo sin luz, que es Dios, la luz. Y una inundación ilustra la idea del diluvio. Ahora, piense otra vez, le voy a dar otro minuto. Piense en un desastre natural y cómo se pudiera usar en una predicación. Cualquier desastre natural, cualquier situación catastrófica que pueda suceder. Piense un poquito, mientras me voy a echar un sueño. ¿Un maremoto? Un maremoto, ¿cómo lo pudieras utilizar? Mm, No nada más no, me digan el desastre natural, sino cómo se cierto. puede utilizar en tu mensaje. Pues que como en Noé, que el diluvio que hizo que, pues, o sea, erradicar toda la población, menos, pues, los que ya tenían elegidos, que era Noé y su familia. ¿Ok? Un maremoto utilizándolo para explicar el diluvio y la destrucción de la tierra, como dice la palabra de Dios. ¿Alguien más? Pues algunas de las plagas también que se han dado, por ejemplo, de las langostas. A mí Ajá. cuando estaba chico me tocó ver ahí en Guadalajara que cayó una plaga así de langostas de repente, sobre todo los jardines y los dañó. Entonces pudiera ser también eso, Y que que lo usar, ajá. los pudiéramos usar pues como una parte de lo que pudiera venir por parte de Dios para nosotros por los pecados, pues. Sí, sí, así es. ¿Alguien más? Lo que pasó en Venezuela. Exactamente. Exactamente. Es un muy buen punto también ese. Exactamente, es un muy buen punto. ¿Alguien más? Bueno, pastor, yo no sé si estoy bien, pero el de cuando tuvimos el COVID, una fue la que se incrementó demasiado la ansiedad. Sí, Entonces, pues, como dice un Pedro, ¿no? Que en primera de Pedro, que nos anima que echemos toda nuestra ansiedad sobre Dios. sí, sí, también es un muy buen ejemplo porque fue una catástrofe que se utilizó mucho también en los mensajes de los predicadores. Mucho, incluso yo lo usé algunas 2 o 3 veces. Sí, muy bien. Entonces, vamos al punto 3. Bueno, antes déjeme decirle, ¿tienen alguna pregunta? ¿Nadie? No, 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 yo no.
Ok. Para ¿Dónde los, se debe? mensajes, para los mensajes es necesario en todas las prédicas tenemos que implementar ilustraciones, ya sean naturales, ocasionales, siempre. No siempre, pero a medida que ustedes quieren dar más explicación o ser más objetivos con algo, las ilustraciones son un medio muy importante que nos puede ayudar en eso. Por eso es necesario aprender a usarlas. Una ilustración le puede evitar, como les dije al principio, un malentendimiento. Una ilustración puede ayudar a desarrollar a ustedes el tema con más facilidad porque le evitaría muchas palabras. Hay un dicho que pongo un poquito más abajo, hay un dicho que dice, una imagen dice más que 1000 palabras. Y a veces con una imagen que nosotros proyectamos, llevamos a la gente a pensar sin una sola palabra qué es lo que queremos decirle, ¿verdad? Supongamos, hermano Javier Méndez, supongamos que yo le pongo una imagen de un niño africano, muy delgadito, muy flaquito, casi desnutrido, claro, ¿verdad? Pongo esa imagen y le pongo abajo un ¿qué harías? Yo no necesito explicar, ¿verdad? O dígame usted cómo toma ese mensaje. Pues, ¿qué haría yo para combatir el hambre y la desigualdad que existe en el lugar donde está el niño? Ahora, ¿cuánto tiempo me tardaría yo en explicarle las características de este niño? Yo le diría, imagínense ustedes, hermanos, a un niño de 7 años sentado, desnudo, desnutrido, con un cuerpo muy flaquito, con unos ojos muy grandes y con una cara de angustia, de hambre, y alrededor de él hay sequedad. Ya me pasé yo 3, 4 minutos. Ajá, con la imagen me fui bien adelante de todo eso. Entonces, pues en una de las predicaciones que di yo, hacía la comparativa de un niño que entró a una dulcería, sí, y que se imaginaba un conejito de dulce que estaba hueco, sí, y que a la sí, primera mordida ya se dio cuenta que estaba hueco, y así es como muchos sentimos nuestra vida. así Vacía, es. que se consume en un instante, nos deja angustia, nos deja muchas cosas. Pues, Exactamente. Yo no les digo que tengan que poner ilustraciones por fuerza, pero sí les van a ayudar a llevar a la persona al clímax de su mensaje. Les van a ayudar a el entendimiento más extenso de lo que ustedes quieren explicar. Pero está en la decisión del predicador poner o no poner ilustraciones, ¿verdad? sí. ¿Alguna otra pregunta? No, vamos ¿No? bien. Ok. ¿Dónde se debe colocar la ilustración? Esta podríamos llamar la parte más difícil de usar las ilustraciones, pero no lo es en verdad. Algunos instructores de homilética sugieren ciertos lugares, pero a decir verdad, no podemos elegir un lugar específico, puesto que el momento de presentarla varía según el desarrollo del mensaje y de la necesidad de esclarecer el punto. Algunos recomiendan que se haga como una subdivisión más. Otros creen que es mejor al final de las divisiones para aterrizar el mensaje. Pero el mejor momento es cuando el predicador lo considere oportuno. Es decir, ustedes son responsables de buscar el lugar más adecuado para que la ilustración cause el impacto que nosotros queremos que cause. Ahora, dice, solo debemos poner un poco de atención cuál es el punto clímax de nuestra predicación y podríamos tener una buena oportunidad de presentar las ilustraciones. También es de considerarse varios puntos para lograr encontrar el lugar adecuado para colocarlas. Por ejemplo, la ilustración al principio. En la introducción, la ilustración puede encender la luz de nuestro mensaje.
y ayudarnos a cautivar la atención del oyente. Sin embargo, esta debe de ser completamente acorde al tema que trataremos. La ilustración al principio debe ser clara, concisa y con la idea central del mensaje. Ejemplos. Si nuestro tema es sobre la resiliencia en Cristo, nuestra ilustración en las introducciones podría ser sobre una historia de un hombre que pasó 20 días extraviado en la montaña y su fe lo mantuvo vivo hasta que lo encontraron y fue rescatado. Ese es un ejemplo para predicar sobre la resiliencia en Cristo. Este hombre permaneció a pesar de las adversidades. Si nuestro mensaje va dirigido a hacer conciencia a la santidad, podríamos hacer una ilustración al principio relatando la historia de uno de los reformadores de la religión cristiana, ¿verdad? Ahora, si queremos poner una ilustración al final, estas podrían ser de mayor ayuda, ya que deja la imagen de lo que queremos enseñar en un marco más centrado y podríamos lograr esclarecer cualquier duda o ambigüedad de las palabras. Punto C. Cantidad de ilustraciones. Algunas veces, y lo veo en el hermano Javier, usa muchas ilustraciones. También debemos de tener cuidado de no usar tantas ilustraciones porque deja poco a la búsqueda mental de las personas. ¿Sí me explico? Sí, Hay que dejar que la persona también sea conmovida con la palabra. Dice, algunas veces tendremos 2 o más ilustraciones y aunque no todas tienen relación entre sí, indefectiblemente, cada ilustración tiene que tener relación con el punto que se está tratando en ese momento. Si el tema que se está tratando es acerca de las pruebas, no es adecuado presentar una ilustración sobre la abundancia de los bienes. O si el tema es de felicidad en Cristo Jesús y presentamos una ilustración sobre un preso que fue atacado en la cárcel y murió, pues dice, nos sería un poco difícil poder relacionar la felicidad con el sufrimiento. Entonces, la relación que debe de tener entre la ilustración y el mensaje que tú das tiene que ser completamente acorde. ¿Por qué? Mire, punto D. Algunas veces nuestra ilustración es una vivencia personal o una experiencia, la cual podría tenerse como testimonio. Debemos de cuidar de no desviar el tema por relatar lo que nos ocurrió y hacer que las personas se interesen más por el final de la historia que por el mensaje de la palabra de Dios. No se aviente, ¿sí? ¿Alguien quería decir algo? ¿No? ¿no? Ok. Si usted, yo he visto que les ha pasado, se mete tanto en la historia, en la ilustración, al último podríamos llamar más la atención de la ilustración que del mensaje de Dios. Y eso tampoco debemos hacerlo. Dice abajo, eso sería una manera muy sutil de egocentrismo. Si nuestra historia la consideramos más importante que la historia de Dios, mejor no pongas ilustración. Recordemos que el propósito es exaltar a Dios por medio de la predicación de su palabra y no que el predicador luzca. ¿Alguna pregunta hasta ahí, hermanos? Estamos por terminar. Son las 8 de la noche allá. Y estamos por terminar. Sé que empezamos un poquito tarde, pero ¿tienen alguna pregunta? No, está bien. Ok. No, todo bien. Conclusión, dice. En definitiva, predicar también es un arte. Pero a diferencia de un artista común, el predicador tiene como propósito principal hacer que Jesús luzca. Y es la responsabilidad del artista buscar medios o recursos
para lograr poner el mensaje bíblico en la mente del oyente y conducirlo por los caminos de luz en la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Sí, sí estamos todos? Ok. Amén. Bien. Al último puso una frase. Eso es para todos nosotros. Que Dios nos ayude. Porque necesitamos mucho la ayuda de Dios para encontrar ilustraciones adecuadas. Como tarea, no vamos a tener, la semana que viene no vamos a tener la clase. Estaremos viajando en avión y creo que el avión no va a tener internet. Así de que próximo sábado no tenemos clase hasta 15 días. Voy a dejarle como tarea dos cosas. Un mensaje completo, sin ilustraciones, completo me estoy refiriendo ya listo para predicarlo. Y un mensaje completo con ilustraciones. Y vamos a ver el contraste. Si usted quiere utilizar el mismo mensaje, se lo voy a permitir, pero lo quiero en hojas distintas. Porque pues es obvio que no me lo vaya a hacer como, nada más voy a subrayar las ilustraciones en otro color y me va a entregar el mismo mensaje. No, hágalo en dos hojas distintas y uno con ilustraciones y uno sin ilustraciones. ¿Sí está clara la tarea? Sí. Por lo menos quisiera que me pusiera dos ilustraciones en el mensaje. Uno para este sábado y el otro para el otro. Tienen 15 días para hacerlo. Gracias, pastor. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Muy bien, Todo hermanos, bien. pues. Pues son 2 ilustraciones mínimo por cada Sí, mensaje. un mensaje no va a tener ilustraciones. Sí. Y en el otro sí quiero por lo menos dos ilustraciones. ¿Verdad? ¿Todo bien? Todo bien. Sí. Ok. ¿Alguien que pueda orar, por favor, para despedir esta reunión? Hermana Aranza. Amén. Así sea. Así sea. Así sea, Señor. Así sea. Así sea, Señor. Así sea. Amén. Amén. Así sea, Padre. Amén. Así sea, Señor. Amén. Amén. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. El domingo por la tarde les envío el link de la iglesia para
si Dios quiere, voy a estar predicando ahí en California y les envío el link para que escuchen el mensaje. Amén. Dios les bendiga, hermano. Les mando un abrazo. Gracias. Gracias. Dios les bendiga. Hasta luego. Bendiciones. Bendiciones. Sí, ella les está mandando bendiciones y saludos también, pero como yo traigo el audífono, no escuchan. Pues, hermano, bendiciones. Adiós.